El jueves pasado se presentó en Esperanza un relevamiento de la industria de esa ciudad que estuvo a cargo del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Estamos conversando esta noche con la licenciada Lucrecia de Giorge, coordinadora del Centro de Estudios. Buenas noches, Lucrecia. Y es muy interesante este relevamiento industrial de Esperancino, porque da cuenta realmente de que es una ciudad que tiene una muy importante base industrial. Generalmente uno piensa, bueno, Esperanza sigue siendo la primera colonia agrícola. Claro, es de familias que se dedican al campo, a la producción primaria, son acopiadores. No. La industria manufacturera ocupa un lugar muy importante y tiene muy poca desocupación. Es un dato muy importante. Argentina año verde, parece, año verde. Lo que uno aspira de las ciudades, ¿no? Lucrecia, ¿por qué no nos lo explicas estos resultados? Bueno, sí, realmente una experiencia muy interesante, sobre todo pensar que fue encarada un poco desde el sector privado, desde el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, el SICAE, que contó con la colaboración también del área pública, digamos, con la Municipalidad de Esperanza, y la participación de un instituto técnico que aportó también su mano de obra, podríamos decir calificada, porque los alumnos estuvieron también interviniendo en este relevamiento que se hizo, pero sobre todo sí, encontrar resultados que realmente dejan mucho para trabajar. Este relevamiento o este estudio tuvo dos partes. Por un lado, conocer toda la información que había disponible para describir a la industria de Esperanza, y por el otro lado se hizo un relevamiento a través de encuestas con el cual se complementó toda la información que faltaba, porque a veces, digamos, se dice a nivel de localidades no hay información. A veces hay información, pero no está procesada. Y la mayoría de las municipalidades y comunas no tienen un área de estadística especializada que les permita hacer ese trabajo. Entonces, lo primero que se hizo fue tomar la información que ya había, que contaba la municipalidad a través de las declaraciones de derecho de registro e inspección, fundamentalmente, la información que tiene el Ministerio de Economía de la provincia, porque también la mayoría de las empresas declara ingresos brutos, y no solo es información de facturación, sino también es información de empleo, en muchos de los casos. Entonces, bueno, eso ya permite hacer una descripción. Y realmente, en lo que refiere a facturación, el 35% de lo facturado en la ciudad de Esperanza corresponde a la industria manufacturera. Dentro de esta industria, un fuerte componente de alimentos. Ahí estamos hablando de elaboración de productos lácteos, elaboración de carnes, todo lo que es establecimientos de panaderías. Y después, por supuesto, el complejo metalúrgico metalmecánico y el complejo mueblero, que realmente adquiere muchísima importancia cuando uno habla de cantidad de establecimientos. Ahí es donde se destaca fundamentalmente el complejo mueblero. Claro, porque uno mirando el informe, además tenés lo que es procesamiento de cueros, también una particularidad de la zona. Sí. Y el otro, la fuerte presencia en el marco de metalmecánica de la producción de calderas. Exactamente. Sí, calderas a presión. Están allí en Esperanza las dos únicas fábricas, nos explicaban. Claro, digo, fíjate vos qué particularidad, digo, ¿no? O sea, no es común. En el país, ¿eh? Sí, país, por eso. Sí. Por eso destaco ese dato, ¿no? De hecho, uno de los, la orientación de la producción de Esperanza es fundamentalmente al mercado interno, pero uno de los pocos sectores que se caracterizan por la exportación son esos, los que mencionabas, el tema de la curtiembre y el metalúrgico metalmecánico, por ahí sobre todo a países limítrofes, pero que también se destacan exportaciones. Y otro dato que me parece muy interesante, dice, 7 de cada 10 pesos invertidos por los empresarios son de recursos propios. Es decir, que el 70% de lo que se invirtió 2012 y 2013, que además, vale aclarar, creció un 62% la inversión entre esos 2 años, es decir, superó la media nacional y superó la inflación, porque esos son valores nominales. Creció casi más de un 30% por encima de la inflación, es decir, fue un crecimiento real. Todo eso se invirtió en un 70% con recursos propios, o sea, reinversión del mismo empresario. Que además también veíamos con otra clase de preguntas que se le hacían, que no le están cuestionando al Estado local
que le baje la presión impositiva, que le dé financiamiento, sino le están solicitando obras de infraestructura para seguir creciendo, promoción de la actividad industrial, es decir, que el sector siga creciendo. Digamos, no se piensa tanto, evidentemente no hay un comportamiento tan competitivo, sino que de alguna manera se está creando una visión más de conjunto, de ciudad. Bueno, como ciudad nosotros podemos desarrollar nuestro sistema productivo, generar empleo, crear posibilidades de inversión y bueno, hacer de Esperanza una ciudad. Este estudio tenía distintas etapas, ¿no es cierto?, pero que solamente se ha cumplimentado el relevamiento industrial. Pero así de lo que ustedes ya saben, ¿qué se representa la industria en el conjunto de la actividad económica de Esperanza? ¿Saben una proporción? Bueno, por ejemplo, hablábamos del 35% de facturación, de un poquito más del 50% del empleo registrado. Siempre, bueno, a nivel incluso internacional, la industria es una actividad generadora de empleo registrado, quizás mucho más que el comercio y los servicios, pero se destaca muchísimo el porcentaje, ¿no?, que supera el 50%. Y después, bueno, es una actividad que también traslada a nuestra provincia hacia el exterior, porque de todo lo que se produce se exporta a 25 países de 4 continentes del mundo, con lo cual, digamos, es una participación importante en lo que es la oferta exportable de nuestra provincia. Y muy bajo desempleo, es el otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Una ciudad que tiene muy bajo desempleo. Muy bajo desempleo, un 5%, si uno lo mira en relación a la población económicamente activa, con lo cual estamos hablando de condiciones muy buenas para vivir, digamos. Cuando vos planteabas que no le piden al Estado más que infraestructura, ¿el Estado capacita? Es decir, en los distintos estamentos, ya sea provincia o municipio, ¿ellos se quejan o han logrado ver si en la encuesta necesitan empleo y formación de empleo? Hay una particularidad en la Ciudad de Esperanza, que es que ellos han logrado consolidar el Instituto Técnico El Molino, donde se forman en 3 tecnicaturas, especialmente en las actividades que se desarrollan en la ciudad. Y ese instituto forman parte tanto el SICAE como la municipalidad, y otras instituciones, la Sociedad Rural de Esperanza, bueno, otras instituciones intermedias. Con lo cual, digamos, hay una articulación ya público-privada. Para garantizarte la mano de obra, digamos. Exacto. Una mano de obra capacitada que es esencial para la industria. Incluso, si mal no recuerdo, la intendenta mencionaba que una parte de lo que se recauda de derecho de registro e inspección, una parte de lo que se incrementó en algún momento, va directamente a financiar ese proyecto que, bueno, digamos, evidentemente les nutre de mano de obra calificada. Lucrecia, al margen de esta encuesta en particular, ¿no es cierto?, ¿qué opinión tenés de que una ciudad tenga números ciertos sobre sí misma? Bueno, realmente es muy importante. Nosotros estamos un poco acostumbrados, lo que no nos pasaba hace años atrás, a que las estadísticas oficiales han perdido cierta credibilidad. Podríamos decir que muchas veces recurrimos a institutos privados para conocer la inflación, para conocer el desempleo, para conocer el producto. O sea, datos básicamente que antes referíamos al INDEC. Entonces, en este marco, implementar este tipo de acciones desde la articulación pública-privada, porque tampoco es cierto que el sector privado deba responder íntegramente a la generación de estadísticas, pero esta experiencia, digamos, es muy valorable en ese sentido, nada más que porque a un empresario en particular le interesa, digamos, desarrollar a su ciudad porque le interesa crecer y poder desarrollar su actividad propia. Entonces, es importante el compromiso que ellos han logrado por parte de todos, bueno, los asociados del SICAE y muchos más, de participar de este relevamiento. Esto, bueno, fue una actividad, una primera experiencia. La idea es continuar ampliándolo al resto del universo de empresas que no han podido participar. Y bueno, creo que queda abierta la puerta para que en otras localidades se pueda replicar la misma experiencia y contar con información base para la toma de decisiones y la implementación de programas y de políticas de desarrollo. Pero incluso Esperanza tiene la particularidad que se muestra
anualmente, este año de la FECOL, el año que viene la de la madera, es decir, van rotando y mostrándose a la zona, al país y al mundo con estas ferias que las han hecho muy tradicionales, ¿no? Ni hablar, sí, exactamente. En poco, creo que en septiembre se viene la nueva edición de FECOL, que es donde ellos se muestran, digamos que están todas juntas en eso, ¿no? Y el SICAE, que vos lo mencionabas, es la que articula las presentaciones, ¿no? Que no es un dato menor. Cuando se compite generalmente acá, y más allá de la competencia, hay una articulación, ¿no? Y además creo que es muy importante para una ciudad saber tener certeza sobre tus números. Cuando tengo tanta cantidad de gente ocupada sí, por supuesto, en el comercio, tanta gente ocupada en la industria, tanta gente debe utilizar el transporte, qué tipo de transporte tiene que utilizar la gente. Es decir, eso es muy, muy importante y son bases de datos que recién se están construyendo en general, ¿no es cierto? Si la prueba evidente de Santa Fe, ¿cómo vamos?, tiene 2 años. En Ciudad de Santa Fe tenemos ya el Santa Fe ¿Cómo vamos? Claro, que este año va a ser el tercero recién, que también es sistematización de información. Ahí hablamos de otra serie de temas también, como educación, salud, movilidad, que vos mencionabas. Pero bueno, la idea es un poco desde la bolsa también impulsar la generación de información fidedigna, que realmente, lo vuelvo a repetir, pero que es base para la generación del desarrollo. Es un buen termómetro para tomar la temperatura, ideal. Lucrecia, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Señor director, vamos al corte.